Nuestro protagonista de hoy es el resultado del crecimiento de gama de Honda. Originalmente, si querías un SUV de la firma nipona, podías optar por el CR-V, que era un SUV compacto montado sobre un Civic, y tras él llegó el HR-V como complemento más pequeño para cubrir la gama por debajo. Pero el CR-V fue creciendo con cada generación de la misma manera que el espectro SUV se expandía. Y es que hemos pasado de una amalgama de SUVs sobre los 4,5 metros a una situación donde tenemos ya claramente C-SUVs y D-SUVs, con un claro ejemplo como el de Volkswagen, que hemos visto cómo movía el Tiguan para arriba para convertirlo en un D-SUV, en un sustituto del Passat, dejando espacio por debajo para crear el T-Roc, que es una especie de Golf, pero SUV. Honda ha seguido una estrategia parecida y ahora el CR-V mide 4,7 metros y ha dejado espacio por debajo para crear otro SUV más pequeñito. Y es que el HR-V también evolucionó, pero la llegada de la generación actual ha hecho que se tenga que desdoblar. El coche que probábamos meses atrás en PowerArt se quedaba en 4,3 metros de largo sobre la plataforma del Jazz convenientemente adaptada. Pero claro, es que entre el HR-V y el CR-V ahora Honda tenía un agujero enorme de 400 milímetros, por lo que ha creado un ZR-V como punto intermedio. ZR-V es un coche de 4,57 metros de largo que se asienta justo en medio en esta gama. Y en Estados Unidos se vende como HR-V, ya que el HR-V que tenemos aquí, allí directamente no lo venden. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArt en nuestra 13ª temporada con la energía de Total Energies, como siempre. Y probamos este Honda ZR-V. El ZR-V, por tanto, es el Civic Crossover, es el coche que ocupa esa posición que antes ocupaba el CR-V y se implanta entre ese HR-V y ese CR-V. Y para conseguir ese formato de Civic Crossover, SUV o como le queráis llamar, hace lo que hacen todos los fabricantes cuando crean un crossover o un SUV, que lo primero es levantar la localización del punto A para conseguir un capó más plano, subir más arriba los faros. Vais a ver ahora cuando abramos el capó que las copelas de la suspensión McPherson están ahí metidas abajo porque al final esa parte del chasis es compartida con el Civic, así que esto es todo visual, se pone la chapa más arriba visualmente, se separa más el neumático de la aleta, se crea esta aleta negra de plástico brillante para también contrastar y generar más sensación de altura y hay claramente más altura libre al suelo, todo el hombro lateral también va más arriba y eso hace que veamos el coche con sus dos volúmenes como un SUV, como un todoterrenoide, pero sin demasiada orientación a ir por fuera de la carretera. Ese enfoque más campestre, podríamos decir, se le queda el CR-V. Como buen SUV es más caro que el compacto del que deriva. El Civic no es ya precisamente barato, con una tarifa que arranca en los 37.000 euros. Pero es que el ZR-V arranca en 45.000 para el acabado de acceso, lo que supone 8.000 euros extra, como ahora veremos, complicados de justificar salvo que estés convencido de necesitar un SUV. Visualmente Honda no se ha roto la cabeza con este coche. De todos los subcompactos, el ZR-V juega con un aspecto no demasiado campero. Los faros delanteros son muy horizontales y finos, en línea con el diseño aplicado por Honda últimamente en muchos de sus modelos. La calandra no tiene nada que ver con la del Civic, que es casi inexistente, y diría yo que tiene algo de sabor a las que usa Ford. El techo es bastante plano, la superficie lateral recibe un captador de luz ascendente y la parte del hombro es una sucesión de superficies curvas, nada agresivas ni saturadas. La trasera resulta muy redonda. Es un coche difícil de describir en lo estético. Diré que domina el tema la horizontalidad y la separación entre el capó y el techo. Vemos claramente dos volúmenes diferenciados. Es un coche normalote, no demasiado agresivo ni llamativo, pero voy a decir que funciona visualmente por proporciones y que estéticamente me parece agradecido. Aunque si quieres algo más malote, volviendo a utilizar la palabra malote, probablemente seas más de Formentor que de este coche. Digamos que al ZR-V Honda no le ha querido meter demasiada agresividad ni demasiado barroquismo, cosa que estuvo de moda dentro de Honda, eso del barroquismo. Por dentro, si recordáis en el mega comparativo de SUV de las navidades de 2022, creo que fue, os contaba que había varios tipos de SUV en base a la posición de conducción. Cierto es que aquí vas con la caldera más alta que en un Civic, porque para eso es un SUV, para colocarte un poquito más arriba, pero dentro del mundo de los SUVs hay coches donde vas encima del coche, sentado arriba, como sería por ejemplo un RAV4 de Toyota, que te dan más sensación de control sobre la carretera. Hay otros que te colocan en medio y otros que te colocan más abajo, como si estuvieses en un compacto o en una berlina tradicional, con las piernas más estiradas, con la línea de hombro muy arriba, superando tu propio hombro,
Y este es justo el caso del ZR-V, que te coloca en una posición bastante similar a la de un Civic, sin separarte y subirte muy por encima, ni dominar el capó, ni dominar la carretera alrededor. Esto es importante. Si estáis comprando un SUV por posición elevada y de dominio, el ZR-V no es para vosotros. Si en cambio estáis buscando uno que tenga posición más de turismo, de compacto, este encajará mejor con vosotros. Tiene más que ver con un Formentor, por ejemplo, que con un RAV4. El salpicadero recuerda al del Civic, con horizontalidad aquí también, un infoentretenimiento separado del cuerpo del mueble como una televisión y un cuadro digital compartido con el Civic. Los materiales elegidos y los ajustes son sólidos, pero no es un ambiente llamativo para un coche que arranca en 45.000 euros. La posición pedales, volante, asiento es acertada y sobre todo el coche acierta en ergonomía. Mandos de ruleta física para el climatizador bizona, también mando rotativo para el volumen, mandos físicos para asientos calefactados antinieblas y mandos físicos en el volante. Aquí Honda tiene un enorme punto a su favor porque es un coche intuitivo de usar, seguro y bien pensado. La consola central cambia respecto a la del Civic. Al no necesitar un hueco para el cambio manual, este coche no tiene ningún tipo de variante manual en ningún mercado, puede instalar aquí una suerte de puente en la zona central recubierto por petrocuero acolchado que se estrecha y a mí me recuerda al juego entre un asiento de moto y el depósito de combustible. Además puedes apoyar la rodilla derecha en él y es blandito. Hay muchos huecos para dejar cosas. El infoentretenimiento es soso en su presentación y ciertas cosas hay que buscarlas porque no resultan del todo obvias. La integración con Android va perfecta y la velocidad de respuesta una vez se arranca, que lleva un tiempo, es buena. El tema es que el Renault Austral, por ejemplo, es más barato y su infoentretenimiento con software firmado por Google deja al Honda notarse como un coche más viejo en este sentido. Las plazas traseras son especialmente buenas en longitud para las rodillas. Este asiento ahora está echado hacia atrás porque está en posición de confort para que yo me pueda sentar. Aún así ya podéis ver que tengo buen hueco. En cuanto a anchura, es ancho como cualquier otro compacto sub de este segmento. Eso quiere decir que tienes dos plazas para adultos, pero que en medio si colocas Isofix a los lados, pues no se puede colocar un adulto, no queda prácticamente espacio. Está muy bien rematado aquí detrás, con paneles de puerta blanditos, recubiertos de petrocuero. Tienes asientos calefactados en los lados en la versión tope de gama, que es este caso, que ronda ya los 50.000 euros. Tienes salidas orientables de climatización, tomas USB-C y tienes un techo solar que mete iluminación aquí atrás para que estés cómodo. Tienes tus reposabrazos, está todo bien ajustadito, bien acabadito, pero tiene aquí alguna problemática. Por ejemplo, si queréis un sub porque es más fácil cargar a los niños atrás, os diré que aunque la puerta abre bastante, lo que es el umbral y el resto de hueco que te deja entre este extremo de la puerta y esta parte de aquí es un poquito más estrecho de lo que podrías encontrar, por ejemplo, en un Qashqai o en un Austral, que abren más hueco a la hora de colocar aquí a niños en las sillitas Isofix. No me parece un aspecto especialmente relevante. Voy a decir que a nivel de espacio es prácticamente idéntico a lo que te ofrecía el Civic. El maletero es otro punto complicado. Se quedan 390 litros, que es menos de lo que te da el Civic por un lado, y por otro se queda rezagado entre los sub de 4,5 metros. Hay que considerar aquí si necesitas más espacio o no. En mi casa, siendo 4, siendo 2 de ellas peques, 390 litros nos da para irnos de vacaciones sin problemas. Si estás en la fase de carritos infantiles hay opciones mejores y si eres de los que se lleva la casa a cuestas, pues también tal vez necesites más espacio. El CR-V de la misma Honda, sin salirte de Honda, tiene mucho más espacio en el maletero. Arranca en 588 litros, pero te tienes que ir a los 51.000 euros de gasto para comprar el coche, claro. Debajo del capó tenemos el mismo grupo motopropulsor que vimos en el Civic. Esto quiere decir que tenemos un sistema híbrido paralelo disponible para mover las ruedas delanteras. Es la única mecánica que tenemos disponible en Europa, 184 caballos, y un mecanismo que, aunque os lo he explicado 1000 millones de veces y podéis tener ahí dudas con el híbrido serie paralelo y todo lo demás, podéis ver, por ejemplo, el vídeo del Nissan e-Power donde explicábamos el sistema para entenderlo bien. Os lo voy a resumir rápidamente. Este coche tiene un motor eléctrico gordo de 184 caballos, que es el que mueve las ruedas fundamentalmente todo el tiempo, salvo en contadísimas ocasiones. Para alimentar ese motor de 184 caballos tiene una batería pequeñita, estilo caché, vamos a decir, energético, con tecnología de litio. Esa batería se carga a través del motor de combustión, que actúa como un generador, moviendo un pequeño motor eléctrico que hace las veces de generador. Normalmente funciona como un híbrido en serie, como el sistema e-Power de Nissan, es decir, el motor de combustión se dedica a mover el generador y las ruedas no tienen contacto con ese motor de combustión. Solo en circunstancias muy concretas que tienen que ver con ir a una velocidad de unos 110, 120 por hora
Cuando no hay mucha carga de acelerador, el sistema de centralita electrónica hace que el motor de combustión también empuje las ruedas delanteras. ¿Por qué sucede eso? Porque justo en ese momento la velocidad de giro del motor más el par que es capaz de ofrecer se alinean exactamente con lo que necesitan las ruedas delanteras. Entonces Honda considera que es más eficiente enviar el par directamente a las ruedas desde el motor de combustión que dedicarse a coger la energía de ahí, mandarla a la batería y que de la batería vuelva al motor de combustión, al motor eléctrico, perdón, para empujar las ruedas. Suena más complicado de lo que es. No tiene un engranaje planetario como si tienen los sistemas híbridos de Toyota o de Ford, no tiene múltiples engranajes como tienen los sistemas E-Tech de Renault. La realidad es que se conduce de una manera mucho más limpia y suave, como os voy a comentar después y como comentamos ya con el Civic o con el Jazz, porque carece de esas problemáticas de engranajes que patinan o de sistemas planetarios que generan sensaciones de banda elástica. Todo eso aquí se borra. La única pega relevante que ya vimos en el Civic y que se mantiene aquí, porque al final es el mismo grupo motopropulsor, es la falta de pegada arriba en el velocímetro. Este coche corre bien, hasta unos 140 por hora más o menos, de 140 por hora para arriba, directamente de 130 para arriba. Cuando vas acelerador a fondo empiezas a notar que el coche empieza a pegársela contra un muro. ¿Por qué? Pues porque al no tener diversas relaciones de cambio disponibles para bajar la potencia del motor eléctrico a la rueda, sino que solo hay una relación de reducción, pues se ha sacrificado esa velocidad extra, algo que no debería ser relevante en España, donde no podemos pasar de 120 por hora en autovía o en autopista, pero si te vas a Alemania y puedes acelerar a fondo, echarás de menos más pegada arriba. El motor de combustión generador es un 2 litros atmosférico de gasolina, todo en aluminio con 143 caballos, mientras la potencia efectiva que tiene el coche la da el motor eléctrico gordo, 184 caballos y 315 Nm de par. A nivel de suspensiones, el coche por debajo es un Civic, McPherson delante, multibrazo detrás con elementos de chapa de acero estampada, crecen los frenos delante y detrás, 320 mm delante y 310 detrás. El coche se queda en 1.675 kilos, que para cómo están las cosas es poco en este segmento para un híbrido. A pesar de que os comentaba que el coche tiene falta de pegada arriba, las aceleraciones a baja o media velocidad son muy buenas. El 60-100 lo hemos medido en 4 segundos y medio, mientras el 80-120 lo hemos conseguido en 5 y medio. La gran pega que le pongo es que este coche, una vez que pasa de 140 por hora para arriba, se desfonda, algo que ya nos ha pasado con más híbridos en serie de esta tipología o híbridos serie paralelo de esta tipología. En España esto probablemente no debería de ser un problema por las limitaciones de velocidad que tenemos, pero en un autobahn o en otro tipo de conducción realmente notas que el coche no quiere ir más rápido. ¿Y cómo se conduce? Se conduce como un Civic, voy a decir, pero venido más alto, más pesado también un poquito tal vez. No se nota tanta diferencia. Voy a decir que de todos los SUVs de segmento C, este es el típico SUV de segmento C orientado hacia una conducción, no sé si llamarle deportiva, porque tampoco sería lo suyo, pero por lo menos comodona. Tiene una puesta a punto bien plantada en el suelo, tiene bastante control de cabeceo, de balanceo también, cuando cambias de izquierdas a derechas tiene frenados esos movimientos y tiene una suspensión tirando a durita, sin llegar a ser incómoda, porque gracias al uso del multibrazo trasero, pues baches, resaltos, tapas de alcantarilla mal enrasadas, todo eso se lo traga y lo borra sin que tengas sacudidas secas. Pero tiene ese tacto un poquito más deportivo que tiene más que ver con el Cupra Formentor, con el Seat Ateca, con el Mazda CX-5, que con coches orientados más hacia el confort, como podría ser la oferta de Hyundai, de Kia, con los Sportage, con el Tucson. Todos esos son coches más blanditos. También tienen, dentro de ese grupo de los blanditos, podríamos calificar la oferta de Citroën. Todos esos C-Subs son más de alguien que quiera hacer kilómetros con los baches borrados. Este tiene más ganas de hacer curvas a izquierdas y a derechas, y en cierto modo tiene sentido que esta orientación un poquito más deportiva sea así, porque así Honda se deja espacio para que el CR-V, que es más familiar, más grande, más alto, más largo, tenga un enfoque un poco más comodón y tenga ese comportamiento menos orientado hacia hacer izquierdas y derechas con el volante. El tacto del acelerador es muy bueno a pesar de la hibridación, ya os lo contamos con otras pruebas como la del Civic, y aquí se replica todo. Tienes control de la entrega inmediata en el pie derecho, no se notan tirones en esa entrega y puedes meter y quitar acelerador y retención a gusto. A esto le acompañan sendas levas metálicas tras el volante que regulan cuánta retención quieres y un pedal de freno que es modulable, predecible y bien conseguido. Por todo esto que os he comentado, es de los mejores C-Sub para conducir que hay ahora mismo en el mercado. Y suma a eso una diferencia con el Civic que me parece relevante, que es la sonoridad. Cuando probamos el Honda os conté, cuando probamos el Civic
os conté que era rumoroso, que era ruidoso por culpa de la rodadura, porque los roce de los neumáticos con el suelo llegaba bastante al habitáculo. Aquí han metido más aislante en los pasos de rueda y han trabajado más en ese aspecto de la insonorización y se ha quedado en 67 decibelios y medio en nuestro tramo de medida 120 por hora, que es claramente menos que el Civic. Hay coches más silenciosos que este, por ejemplo un BMW X1, que al final este coche con el precio que tiene está tocando ahí las puertas del precio del X1, pues un X1 es más silencioso que este coche. Un 3008 de Peugeot probablemente también lo sea, aunque ahora con el cambio de modelo pues habría que probar el nuevo 3008, pero a pesar de ello os voy a decir que 67,5 está bien, que es un coche que aísla bien a la gente que va dentro, por lo que no se hace pesado viajar largas distancias a velocidad sostenida por autovía o autopista con él. A pesar de que el coche va durito y bien asentado, el trabajo de los bujes de los brazos de suspensión y el uso del multibrazo trasero hace que no sea un coche seco en badenes, rotos o tapas de alcantarilla. No es saltarín ni en las plazas delanteras ni en las traseras. Por todo esto es la puesta a punto que encaja con mis gustos personales, pero que también proyectaría a todos aquellos que os guste un coche bien asentado, que dé seguridad, o por lo menos sensación de seguridad, y que sea poco supe en ello. El sistema híbrido de Honda vuelve a conseguir además en este coche consumos ridículos, especialmente en las zonas donde más partido se le puede sacar, que es justo en la conducción urbana e interurbana. Ahí podéis hacer medias de 5 litros a los 100 o incluso menos. En todo lo que sea conducción con muchas frenadas, aceleraciones, volverse a parar, volverse a acelerar, volverse a parar, todo lo que es conducción básicamente, pues eso, de ciudad, atascos, todas esas circunstancias van muy bien con este sistema híbrido, porque es capaz de recuperar muchísima energía en cada una de las detenciones para aprovecharla acelerando y al mismo tiempo hacer que el motor de combustión trabaje siempre en su zona más eficiente, y eso ayude a que el cómputo global de consumo sea bajo. ¿Qué pasa cuando sales de esa zona y te vas a hacer autovía, autopista? En nuestro ciclo mixto, donde mezclamos ciudad más carretera más autovía, en esa circunstancia hemos hecho de media 6,5 litros, que no es una cifra mala, que está bien, pero se mueve ya más cerca de las cifras típicas de los subs. Está en la parte baja de la tabla en cuanto a consumo en todo caso. Si vas en autovía a velocidad sostenida te vas a mover por encima de los 7 litros, vas a tocar los 7,5 litros, y eso es lógico que sea así, porque a velocidad sostenida por autovía o autopista te da igual llevar un híbrido que llevar cualquier otro tipo de tecnología en el grupo motopropulsor, porque vas a depender de la eficiencia del propio motor. Teniendo en cuenta el arrastre aerodinámico del coche, el agujero que tiene que hacer para cruzar el aire, pues es normal que gaste más que el Civic, que es el caso, y se mueve dentro de las cifras que te gasta cualquier otro C-Sub del mercado. Hace las mismas cifras que un Austral, hace las mismas cifras, yo qué sé, que el RAV4 cuando lo medimos, todo se mueve más o menos en números similares, el CX5 de Mazda también, y eso hace que ahí no tengas ese brillo. Por eso este tipo de mecánicas tiene ventajas para el uso natural que se hace en Europa de los coches familiares, donde hay mucha ciudad y pocos desplazamientos de larga distancia, donde esa problemática del consumo se deje notar. Ahora bien, si hacéis muchas distancias largas muy habitualmente, os diré que en ese sentido es mejor comprarse el Civic, que claramente gasta pues prácticamente casi 1 litro menos. Está ahí en el 0,8, 0,7 litros menos que este coche en nuestra medida, y ahí pues se acaba notando. Claro, hay que hacer muchos kilómetros para que haya una diferencia económica respetable, pero me parece llamativo. Más cosas que comentar. El asistente de conducción de nivel 2 con mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo funciona muy bien. El coche se maniobra fácil a la hora de aparcar, aunque la cámara de visión trasera no tiene especial buena resolución. Los faros son algo mejores que los del Civic, subjetivamente hablando, probablemente gracias a ir bastante más altos que en el Civic. El ZRV se llama ZRV porque la Z va por la generación Z, una generación más joven que la mía. Y a pesar de ello, a pesar de que va dirigido a ese tipo de población que tiene menos ingresos, si miramos las medias de ingresos que tenemos en España o en Europa en general, este coche arranca en los 45.000 euros para la versión de acceso. Este, que ya lleva los asientos calefactados traseros, el subwoofer y algunas cosas más, se va a cerca de 50.000. Esto lo coloca 7.000 euros más caro que un Civic equivalente, y hace que sea, de todos los C-Subs compactos del mercado, uno de los más caros. Por ejemplo, el Austral Sprit Alpine que probamos en el canal es alrededor de 2.000 euros más barato que este coche en su versión de acceso, siendo el Austral el tope de gama. Esto hace que sea difícil vender el Honda en un mercado tan competitivo como el nuestro. Hemos de decir que como coche es un buen coche, es un coche que dinámicamente es de lo mejor del segmento,
Es suave en acelerador, está bien aislado, gasta muy poco en ciudad, es un coche 100% recomendable. El único problema que le veo es el de la tarifa, un problema de tarifa que además, si miramos al otro lado del charco y vemos por cuánto se vende el ZR-V, que allí se llama HR-V en Estados Unidos, allí cuál es su tarifa de precios, pues allí resulta que arranca en $24.000. Y dices, 20.000 euros menos por el mismo coche, es que es brutal. Cierto es que aquel no es el híbrido, cierto es que lleva otro tipo de equipamiento, pero hace que nos complique la vida. Este coche, con solo bajar 5.000 euros, diría, sería un producto mucho más competitivo. Colocado en los 40.000, estaría alineado con el resto del mercado y tiene muchos argumentos para comprar este coche por delante de otros. Pero con ese precio la verdad es que se hace bola y se hace complicado asumir ese precio y meterte en el coche. Tienes que ir muy convencido de que quieres un Honda. Y ahora es el momento de Wallapop en este vídeo del Honda ZR-V para ver si hay ofertas de coches en stock que sean más baratos que los 43.150 euros que cuesta el ZR-V en su versión de acceso, porque cuando grabamos el coche no existía una versión que ahora existe un poquito más pelada de equipamiento que hace que el coche esté casi 1.000 euros por debajo en el precio de compra. Pero me da a mí que no vamos a encontrar nada realmente por debajo del precio de tarifa. He puesto aquí Honda ZR-V, a ver lo que nos sale. Nos sale uno que ya no es un ZR-V, es un CR-V. Alguien le ha metido aquí la pata. Nos sale un despiece de un quad. Venga, empezamos por aquí. 42.9, 42.9, 43.9. A ver, hay unos cuantos, ¿eh? Bueno, tampoco tantos. Habrá 8. Un Sport con cambio automático, pone aquí, bueno, CVT, como yo os diga, al final es el cambio híbrido. Y vemos que están marginalmente por debajo del precio de tarifa oficial. Por ejemplo, esta unidad, Rocamura lo vende. Está el coche en Barcelona, 7.500 kilómetros, o sea que es un coche de demo o algo parecido, que ha andado un poquito y ya, en el color azul este tan chulo que tiene Honda. Y es el acabado de acceso que está por debajo del que hemos probado. Esto sería un Sport 42.900. No explica aquí nada más que la mejor financiación a su medida, bla bla bla. Ya incluido en el precio. El IVA deducible ya está incluido en el precio. Vale, es acabado de Sport, o sea que sí que tiene IVA. 43, ahorraríais muy poquito respecto al coche completamente nuevo. 43 también para este. En este caso 650 kilómetros en Sabadell, esto ya es prácticamente kilómetro cero, pues otra unidad matriculada como demo, acabado Sport, lo sabemos por la tapicería, mismo color azul, y son 43, y una tercera unidad que tenemos aquí, 44 para este, 5.000 kilómetros, este coche sí que ha andado, en Astigarraga, vamos a ver el coche. Este ya no es Sport, este ya es el acabado siguiente, porque tiene la tapicería de cuero. O sea que este en 44 está también barato relativamente porque está por debajo del precio de tarifa, porque es el siguiente nivel de acabado. Pone de gerencia, aquí no viene explicada la especificación que tiene de equipamiento. 45, algo así. A ver, ¿qué lectura podemos hacer de esta situación de precios? Que tampoco estamos viendo por parte de Honda un esfuerzo tremebundo por meterle los coches a los concesionarios y que los concesionarios apliquen un gran descuento para movilizarlos. Así que entendemos que la tarifa de precios es la buscada por Honda y que no quiere bajar el coche de ahí. Y como os decía antes, si queréis un subcompacto de Honda, es un buen coche, pero se mueven precios casi de X1, eso sí, pelado de equipamiento por parte de BMW o de Mini Countryman de los nuevos, pero claramente por encima de los precios de otros compactos subgeneralistas. Y cerrando este vídeo ya, también tenemos que hablar del CR-V, que vendrá dentro de unas semanas por el canal. Este coche también está cerca del CR-V, por unos 4.000 euros más te vas al sub más grande de la gama Honda, que ofrece más maletero, quita esa problemática que os he comentado antes del maletero relativamente pequeñito, es más grande atrás, es más campero, también es más cómodo, pero es menos dinámico, algo que veremos cuando os ofrezcamos la prueba de ese coche grande. Dicho todo esto, Honda tiene mejor gama de la que ha tenido últimamente en Europa. Tiene 3 subs, tiene ese HR-V, el ZR-V, el CR-V y tiene el Civic, el Jazz ahí posicionado también por debajo como coche más urbanita, pero todos los coches comparten la misma problemática del precio y eso explica que en Europa las ventas de Honda estén donde están, que rondan las 60.000, 70.000 unidades
cuando antiguamente Honda en Europa quería hacer volúmenes de 200.000. El cierre de la fábrica en Reino Unido y otras decisiones estratégicas la han dejado como una marca minoritaria, donde Honda la mantiene aquí, básicamente, entiendo yo, para cuando venga con otro tipo de productos, pues tener ya toda la red montada y empezar a crecer. Pero entre tanto, este producto queda para un comprador de esos entendidos o frikis de Honda que realmente quieren este coche, que también guarda muy bien luego el valor residual y que históricamente tienen fama de ser ultra fiables. Así que si estás convencido de que quieres un Honda C-Sub, es una buena compra. Para todo lo demás, me parece que el precio te va a llevar hacia otros derroteros dentro del mercado. Yo no tengo nada más que contaros. Si tenéis dudas, preguntas o cuestiones, las podéis dejar abajo y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¿Y te gusta powerar? ¿Cansado de esperar nuestra nueva gorra? Por fin os puedo decir que ya va camino de producción, la tendremos con nosotros en primavera. ¡Aleluya! Y mientras llega, recordaros que podéis ayudarnos haciéndoos mecenas del canal. Los mecenas, junto con los propietarios de los usados sí pero interesante que han aparecido en el canal, comparten con nosotros un grupo de Telegram privado para estar al tanto de las novedades del canal y además organizamos para ellos visitas y encuentros por toda España. El año pasado estuvimos en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga y ahora nos toca una visita al Museo y Circuito Fernando Alonso